Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar la gestión de clientes con la creación automática de documentos. Mi nombre es Alicia Marín, para quien no me conozca, soy especialista en marketing digital. Concretamente, trabajo el marketing automatizado y la gestión de CRM. Llevo el CRM de Slango y hoy os voy a explicar cómo automatizar ciertas acciones puede ayudar a mejorar la gestión de la relación con los clientes, ¿vale? Este webinar se compone principalmente, un segundito, de dos partes, ¿vale? Una primera parte la voy a dar yo, que es toda la explicación del proceso y de cómo podemos automatizar los documentos sin generar fricción con los clientes por el cambio a lo digital. Y una segunda parte que la dará mi compañero Gonzalo, que hablaremos sobre el constructor inteligente de documentos legales que ha desarrollado Slango, aunque en un primer momento parece que no es una aplicación es muy específica, ¿no? Para departamentos legales, para departamentos jurídicos, para abogados. También es aplicable a asesorías y a casi cualquier tipo de negocio que de alguna manera pueda estandarizar la creación, cumplimentación de ciertos procesos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por tratar de entender cómo es el proceso general de firma de un contrato o acuerdo. Aquí no me voy a enrollar mucho, más o menos todos sabemos que se compone de diferentes fases: la solicitud, la confección o redacción de ese contrato, acuerdo de confidencialidad, después la parte de revisión y acuerdo entre las partes, seguida de la aprobación y finalmente la firma. En situaciones más pequeñas, cuando el documento es más estandarizado, porque es a lo mejor un documento de matrícula para una universidad o para una escuela de formación privada, o incluso simplemente lo que es el formulario estándar de protección de datos, suele ser más breve, ¿no? La solicitud seguida de la cumplimentación, la firma y el envío y recepción por parte de la persona que ofrece el servicio. O la parte, digamos, contratada, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que en todos estos procesos, ¿vale? Cuando interviene el cliente, nos encontramos ante una situación compleja en la que tenemos que ver muy claramente en qué momentos interviene el cliente y dónde se ralentizan los procesos. Esto es importante, ¿vale? Porque aquí es donde entendemos que, un segundito, aquí, donde entendemos que el cliente interviene prácticamente en todos los procesos, en todas las partes de este proceso. Y es importante que entendamos que automatizar los documentos, automatizar esa creación, va a beneficiar a ambas partes. Por una parte, el negocio, la asesoría, el departamento jurídico va a optimizar sus recursos, va a poder rentabilizar mejor el tiempo invertido en este proceso y, por otro lado, el cliente va a obtener sus resultados más rápido, garantizando una calidad máxima del proceso, ¿vale? Entonces, seguido de esto, vamos a hablar de por qué se ralentiza el proceso al realizarse de forma manual. En primer lugar, tenemos la parte de la solicitud, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que implica la recopilación de información, ya sea los DNIs, ya sea la información fiscal. En cualquier caso, sabemos que tenemos un requisito indispensable, que es solicitar al cliente esa información, ¿no? Y la cumplimentación y el envío de la solicitud. Cuando el cliente nos solicita ese documento, ese contrato, se llega a esa conclusión de que se va a hacer un acuerdo, pasamos por una fase en la que tenemos que ver qué es exactamente lo que el cliente necesita. En esta fase, necesitamos recibir la información de la manera más rápida posible y que al cliente le sea lo más sencillo posible. De esa manera nos aseguramos de que no se vaya a buscar otro negocio, de que no le resulte demasiado complejo, de simplemente que lo deje pasar.
¿vale? Porque muchas veces cuando algo nos resulta complicado es que simplemente lo dejamos pasar. Seguimos por la parte de la confección del documento, ¿vale? Aquí por una parte tenemos que exige la recuperación y consulta de casos previos, sobre todo cuando se trata de documentos muy extensos, casos, por ejemplo, de acuerdo o compraventa entre diferentes empresas, incluso acuerdos de partnership. Son documentos de muchas páginas, entonces solemos tener que volver hacia atrás a ver casos previos, documentos de Word, recuperar información. Todo esto, unido a una falta de estandarización de esos documentos, genera muchísima fricción, porque lo que nos supone es tener que generar un documento de cero cada vez que tengamos un nuevo cliente, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que, vale, sí, podemos decir, bueno, es que yo copio y pego. Vale, sí, genial, tú copias y pegas, pero el buscar esos bloques de contenido, esas cláusulas, el introducirlas en el nuevo documento, organizarlas dentro del nuevo documento y asegurarte de que toda la información es correcta, todo eso te lleva un tiempo. Y eso no se soluciona copiando y pegando, ¿no? Entonces, al final, la cumplimentación manual de ese documento ralentiza muchísimo el trabajo y al mismo tiempo impide al cliente recibir ese documento cuanto antes, ¿no? Que al final es lo que buscamos, eficiencia en los procesos, para eso sirve la automatización. Después llegamos a la parte del acuerdo. En esta fase normalmente se requiere la revisión por diferentes partes. Por un lado, el equipo que realiza la contratación, por otro lado, el equipo contratado, pero en ambos casos normalmente el documento pasa por varias manos. Requiere negociación, reedición del documento y todo eso al final lo que conlleva es que nos encontramos en una situación en la que me envían el documento, yo lo recibo, lo he visto tarde, me lo están pidiendo, pero yo no lo tengo, es que a mí no me ha llegado. E incluso empezamos a jugar con varios modelos del propio documento, ¿no? Varias reediciones, ya no sabemos cuál es la última y perdemos el control. ¿Qué ocurre en estos casos? Que se producen muchos errores a causa del fallo humano. La falta de organización en el proceso de acuerdo y revisión de los documentos es una de las mayores causas de retrasos en todo este tipo de procesos. Seguidamente tenemos la aprobación. La aprobación requiere la comprobación de la integridad del documento por ambas partes. Siempre. ¿Qué pasa? Que tengo que asegurarme de que no me han cambiado una cláusula, que tengo que garantizar que todos los datos son correctos, tengo que asegurarme de que a última hora no me han metido algo en el documento que yo no quiero, y requiere la aprobación por escrito al final de las diferentes partes de la cadena. Tienen que dar el visto bueno. Ya por fin pasamos a la firma. Si la firma es manual, requiere de presencialidad de las partes implicadas. Queda con el cliente, acuerda una hora, vete a un sitio, imprime el documento, ¿vale? Y después digitalízalo, porque al final te va a tocar guardarlo en el ordenador porque es la forma más eficiente de hacerlo, ¿no? Y eso al final genera muchos problemas. Seguimos por aquí. Vale. ¿Qué tipos de herramientas tenemos para automatizar y mejorar la gestión de documentos? Vale, por una parte tenemos las plataformas propiamente de gestión, que serían sobre todo los softwares de almacenamiento en la nube, ¿no? Tenemos Drive, tenemos Dropbox, Box, bueno, yo aquí he puesto 4, hay muchísimos, ¿vale? Después tenemos los softwares de automatización propiamente dichos, son aquellos que nos permiten automatizar la creación o redacción de esos documentos. Pandadoc, Hotdocs, Slango, ¿vale? Que es de momento el único que conocemos en español. Seguimos, por lo menos nosotros, seguimos por la parte de firma electrónica, ¿vale? Esta parte que hemos dicho que evita la presencialidad del cliente en el momento de la firma del documento. Tenemos DocuSign, HelloSign, SignNow y Adobe Sign. Después tenemos también los softwares de seguimiento del estado, es decir, esos softwares que nos permiten mantener el control sobre el proceso y que el documento pase por todas las manos y todas las fases de revisión y aprobación que están previamente previstas.
Bueno, al final se trata de softwares que funcionan de alguna manera como agendas digitales o calendarios digitales, ¿vale? Entre ellos pues se pueden mencionar Trello, Asana, Jira, Monday, pero al final seguimos en lo mismo, ¿no? Tenemos que mantener muchísimo el control y para eso es muy importante apoyarnos en herramientas que faciliten los procesos y sobre todo que nos ahorren tiempo, porque ahorrar tiempo es lo que realmente nos va a servir a nosotros para rentabilizar y hacer crecer nuestros negocios, ¿no? Y eso también va a repercutir positivamente en la gestión que tenemos con los clientes. Vale. Ahora lo más importante es que tenemos que entender cuál es la diferencia entre digitalización de documentos y automatización de documentos, ¿vale? La digitalización de documentos al final consiste simplemente en convertir un documento que tú tienes en papel, en físico, en un archivo digital y normalmente se hace con un escáner. El objetivo de esto principalmente es la organización, la eficiencia de los procesos de recuperación de los documentos cuando necesitas consultarlos, reducir costos de almacenamiento, costos de producción, porque no necesitas papel, no necesitas tinta, y sobre todo evitar la pérdida o deterioro de los documentos, ¿vale? Pero no es una automatización propiamente dicha. Al final, digitalizar simplemente es coger un papel y asegurarte de que lo guardas en el ordenador en formato PDF, en foto o en el formato que tú quieras. Pero al final es simplemente un sistema de almacenamiento de esa información, ¿vale? Sin embargo, la automatización de documentos ya trabaja con documentos en digital, es decir, no trabaja con documentos en papel. Ya directamente en el ordenador crea esos documentos y al final su objetivo es simplificar, optimizar y agilizar el proceso de creación, revisión, aprobación y gestión de documentos. Al final, buscamos con esto reemplazar procesos manuales y reducir los tiempos y el esfuerzo que el personal cualificado invierte en la creación de los documentos y que va a repercutir directamente en la rentabilidad de los servicios que ofrecemos. Al final también tiene una serie de ventajas, ¿vale? Que es la reducción de errores, la eliminación de tareas repetitivas y la mejora de la eficiencia general de los procesos. Porque al automatizar, estandarizamos, simplificamos y eso nos ayuda muchísimo a la hora de hacer que los procesos sean muchísimo más eficientes. Vale. Siguiendo esta línea, ¿vale? Tenemos que ver qué puntos realmente se pueden automatizar en la creación de documentos y qué puntos no se pueden automatizar, ¿no? Y cuáles son los pros y los contras de cada una de las partes, ¿vale? Bueno, empezamos por las plantillas y los formatos. Esto es sencillo. Muchos softwares permiten ya trabajar con documentos de manera más rápida y eficiente utilizando plantillas o formatos prediseñados. Esto puede incluir campos de datos predefinidos que se llenan automáticamente, permite trabajar sobre todo con mucha coherencia visual y de contenidos. Tus textos van a tener siempre la misma letra, el mismo formato, al final todo eso lo que hace repercute en la visibilidad de tu empresa como marca. Y al final el resultado que obtienes es que ganas autoridad y confianza. El cliente confía en ti porque ve que mantienes una coherencia en tus procesos de trabajo. En contraposición a esto, la mayoría de los softwares, ¿vale?, del mercado permiten poco margen de maniobra con las plantillas. Suelen estar muy maquetadas, muy definidas y no te permiten hacer cambios dentro del contenido, por lo tanto no siempre son escalables y no siempre se pueden adaptar a las circunstancias de cada uno de nuestros clientes. Por lo tanto, solo servirían para documentos muy estandarizados o que son siempre iguales. Bueno, ya después mi compañero Gonzalo os va a explicar un poco mejor cómo Slango soluciona esta parte, ¿no? Porque al final nosotros lo que estamos intentando también es que no tengáis esa contrapartida, ¿no? Pero siguiendo la línea que llevábamos, ¿vale?, entraríamos directamente en la generación del contenido. Vale, entendemos generación del contenido por la propia redacción del documento. Cuando tenemos que redactar un documento de cero, ¿vale?, eso es lo que más trabajo se lleva y es cierto que hay muchas herramientas de inteligencia artificial
que ya permiten la redacción del documento y la revisión del mismo, ¿vale? Todo eso permite trabajar el contenido por bloques y también facilita muchísimo la labor del profesional que está redactando el documento. Sin embargo, en contrapartida, ¿vale? La mayoría de los softwares aún no están lo suficientemente desarrollados para ser precisos en la redacción y eso implica que al final tiene que haber una persona corrigiendo al propio software, ¿vale? Esto lo que nos lleva es sencillamente a entender que sigue siendo necesaria esa edición humana posterior para realmente que el documento se ajuste a las cláusulas legales pertinentes. A nivel de cumplimentación de datos, ¿vale? Lo que es rellenar el documento con los datos personales propiamente dichos, ¿vale? Hacerlo de forma automática evita muchísimos errores humanos y reduce el tiempo invertido en la generación del documento. ¿Por qué? Porque en muchos casos permite rellenar todos los campos de golpe. Entonces, en todos los lugares donde el documento sepa que tiene que ir un nombre, en el momento en el que tú escribas el nombre, te va a aparecer. Por contrapartida, ¿vale? La mayoría de los casos requiere de parametrización. Eso significa que tú tienes que manualmente agregar esos campos en el documento y al final las interfaces suelen ser complicadas de utilizar. También te supone que tienes que rellenar tú el documento o enviárselo al cliente para que el cliente lo rellene. Todo eso al final es muy complicado, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en nuestro constructor inteligente, lo que hemos hecho ha sido generar formularios, ¿vale? O sea, nuestros documentos en nuestro software localiza ya los puntos del documento que se tienen que rellenar y genera un formulario, un sencillo formulario que te permite enviárselo al cliente o rellenarlo tú mismo y ya automáticamente rellena el documento y te aseguras de que no hay ningún error y que tampoco hay fricciones con el cliente, ¿no? Porque simplemente pincha en el enlace, rellena los campos, lo envía y tu documento ya está totalmente cumplimentado. Esto ahorra muchísimo tiempo y sobre todo, ya digo, facilita muchísimo los procesos, pero bueno, después os lo va a enseñar Gonzalo un poco mejor. Yo tampoco me quiero detener mucho en esta parte, pero que sepáis que a estos niveles también existen soluciones ya en el mercado que os permite hacerlo sin tener demasiadas fricciones. Si tenéis cualquier duda, en cualquier momento me lo podéis poner por el chat, ¿vale? Al final del todo resolveré lo que me preguntéis. Bueno. Pasando ya a la parte de firma digital, lo hemos dicho, sí, exige la presencialidad, la firma manual exige la presencialidad y al final tiene muchísimos menos controles de seguridad, ¿vale? Los pros de la firma digital son precisamente que no necesita presencialidad y garantiza una mayor seguridad y accesibilidad dentro del documento. Por contra, depende de que el proveedor de firma digital, ¿vale?, esté aceptado por los organismos públicos, porque no todos los proveedores de firmas están aceptados por organismos públicos. Esto implica que no todos los tipos de firma te sirven y tienes que tener muy claro con quién vas a trabajar y cuál va a ser tu metodología de trabajo para firmar esos documentos. Sin embargo, lo recomendamos. La firma digital es un avance clarísimo que reduce muchísimo los tiempos, que evita muchísimo desplazamiento y al final mejora, es que hace tan rápido el proceso que merece totalmente la pena instalar este sistema, ¿no? Ahora más con los certificados digitales es que es muchísimo más fácil y ya incluso en las webs públicas trabajas en digital, ¿no? Con clave, con los certificados digitales de persona física. Al final, esto es un avance que va a ser la norma y cuanto antes seamos conscientes de eso y lo implementemos en nuestros procesos de trabajo diarios, antes vamos a conseguir hacer nuestro negocio rentable, eficiente y escalable en pleno siglo XXI, ¿vale? Bueno, al final, como resumen, tenemos que entender cuáles son los beneficios generales de la automatización en la creación de documentos legales, ¿vale? Lo hemos dicho ya. Por una parte tenemos el ahorro de tiempo, este es evidente, es el principal. Ahorramos tiempo en el proceso y es que ahorrar tiempo en el proceso lo es todo. Si ahorras tiempo en el proceso, reduces costes, ¿vale? Por norma, el tiempo de tu equipo, tu tiempo es dinero. Y si tú reduces el tiempo, también reduces costes. Pero es que además la creación automática de documentos reduce costes.
porque impide errores, maximiza la eficacia de las herramientas, maximiza la eficacia de redacción. Entonces, al final, todo se unifica, ¿no? Reduces errores, aumenta la eficiencia y mejora la consistencia. Sabemos cuánto tiempo, podemos medir cuánto tiempo nos lleva redactar un documento concreto. Podemos mejorar esa eficiencia, podemos ir midiendo, ir implementando nuevos procesos, ir automatizando nuevas funciones y al final, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es que con la misma cantidad de clientes reduzcamos tiempo y podamos ampliar nuestros servicios, ¿no? Vale. Todo esto que os he estado comentando al final viene a tratar la cuestión de cómo nosotros podemos implementar la automatización de documentos en nuestro negocio. Ya sea un departamento jurídico, ya sea una asesoría, ya sea un despacho de abogados, lo que sea, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos pasa que nos llegan los clientes y nos dicen, mira, es que yo tengo clientes que es que se empeñan en trabajar al método tradicional, ¿no? O sea, es que tengo clientes que trabajan y me dicen que no, que ellos quieren el papel, que ellos no quieren ordenadores, que ellos no quieren digital. Y esto también se ha traspasado a muchísimas asesorías, ¿no? Asesorías que te dicen que ellos no quieren saber nada de lo digital, que ellos trabajan como se ha trabajado siempre y que esa forma artesanal de trabajar, por así decirlo, es el aporte de valor al usuario. Realmente, el cliente lo que quiere es su proceso hecho, quiere la solución, que le resuelva su problema. Si su problema es la redacción de un contrato o la redacción de un documento o la firma de un acuerdo, él lo que quiere es que se haga con la máxima precisión en el menor tiempo posible y que sea lo más fácil para él, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que ser críticos con nosotros y también con nuestros clientes en cierto sentido, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aunque suene mal, aunque nos cueste, es ser selectivo con los clientes con los que trabajamos. ¿Por qué? Porque un cliente que fuerza a un negocio a trabajar de una manera, al final lo que está haciendo es que tú pierdas el control de tus procesos. Y si tú pierdes el control de tus procesos, pierdes la capacidad de escalar y decidir cómo crece tu negocio. Es importante que escojas clientes que se adapten bien a tu manera de trabajar. Eso de que el cliente nos escoge a nosotros, eso no es cierto. O sea, es al final un convenio mutuo, es una relación simbiótica. Tú le prestas un servicio, pero el cliente tiene que favorecer a tu negocio y el crecimiento de tu negocio. Y por lo tanto tenemos que trabajar con clientes que estén dispuestos a adaptarse a nuestros métodos de trabajo, ¿vale? Esto es importantísimo y aplica a cualquier tipo de negocio. Sí, el cliente siempre lleva la razón, hay que ser agradable con los clientes, hay que tratarlos bien, pero también tenemos que saber poner un alto y decir, bueno, estos son mis métodos de trabajo y es el cliente el que si quiere tu servicio debe en cierto sentido adaptarse a la manera que tú tienes de trabajar, porque es tu manera de garantizar el mejor servicio. O sea, ¿vale? ¿Cómo podemos conseguir esto, no? Eso no significa que yo coja y diga, bueno, es que todos los clientes que no quieran trabajar de esta manera, no los cojo, ni me molesto. No. Tampoco significa que vayáis a coger ahora toda vuestra cartera de clientes y le vayáis a decir, oye, que esta va a ser a partir de ahora mi método de trabajo, o lo tomas o lo dejas. No, tampoco se trata de eso, ¿vale? Hay que educar al cliente en el modelo de trabajo. Hay que marcarle unas pautas, mantenerlo siempre en una comunicación fluida y explicarle los procesos y el porqué de esos procesos, ¿no? Hay que intentar que de esa manera comprenda que el beneficio va a ser mutuo. Y es súper importante que trabajemos la educación al cliente. Que él entienda en qué horarios nos puede contactar, por qué métodos se puede comunicar con nosotros, cuál es el momento y la manera de enviarnos las facturas, los documentos, los datos, etcétera, ¿vale? Eso no significa que no podáis atender puntualmente una urgencia, no significa que no podáis tener un cliente que bueno, que
sabes que hay que cogerle el teléfono por X circunstancias, ¿no? Pero es importante que en la medida de lo posible estandaricéis, porque al estandarizar también mejoráis vuestra eficiencia, ¿vale? Siguiente punto, si no quieres generar fricción con los clientes, lo más importante es mantener siempre una comunicación fluida. El cliente tiene que entender en qué punto está el proceso que tienes con él, en qué punto está el contrato, en qué punto está el acuerdo, si ya ha pasado la revisión, si no ha pasado la revisión, si mi declaración de la renta ya se ha presentado o no se ha presentado. Es que esto es aplicable a cualquier caso, ya no estamos hablando solo de lo que es automatización de documentos, ¿vale? Mantener la comunicación fluida con el cliente. Eso no significa que le tengáis que estar contando al cliente, no, porque es que el software de no sé qué y ahora lo tenemos que pasar. No tenéis que darles detalles de vuestros procesos. Significa que él tiene que saber en qué punto está su proceso y si hay algún problema tiene que saber cuál es el problema, cómo lo vais a solucionar y cuándo lo vais a solucionar. Y mientras mantengáis esa línea de comunicación, el cliente va a estar tranquilo y va a sentir confianza. Va a decir, vale, esta persona me ha dicho que hay un problema, pero sabe exactamente cuál es el problema, cómo lo va a solucionar y cuándo. Entonces yo estoy tranquilo. Como cliente estoy tranquilo. Porque sé que estoy confiando en un profesional que me mantiene informado. Y yo no siento una pérdida de control. Entonces me da igual cómo lo hagas, solo quiero que lo hagas, ¿no? Que me des el mejor resultado y yo poder, entre comillas, despreocuparme de esto, ¿no? Y por último, el mejor consejo que os puedo dar, esto lo aplicamos nosotros, lo he aplicado yo con otros proyectos, es reinvierte el tiempo que ahorras en tus clientes y en tu negocio. Estás ahorrando tiempo en tus procesos repetitivos y la mejor manera de que el cliente vea ese beneficio es que ese tiempo lo reinviertas en asesoramiento, en ampliar tu carta de servicios, en mejorar tus servicios de consultoría, en ampliar tu cuenta de clientes para de esa manera también tener un equipo más grande, más especializado. Es importante que intentemos escalar el negocio en la medida de lo posible y que eso se haga en consonancia con los objetivos que tenemos y con el compromiso que tenemos para con nuestros clientes, ¿vale? Al final, si nosotros seguimos estas pautas, los procesos internos de trabajo, ¿vale?, no tienen por qué generar una fricción o un problema para el cliente. Sí, es posible que tengamos un cliente que mira, oye, es que el hombre tiene 80 años, no se quiere retirar, no sabe lo que es un móvil, no me va a rellenar un formulario digital. Bueno, vale, lo entendemos. Pero es que a lo mejor ese no es tu cliente ideal. Tú tienes que saber muy bien cuál es el cliente ideal de tu negocio y saber qué clase de cartera de clientes quieres tener, ¿vale? Entonces, es la única manera que vais a tener para realmente controlar vuestro negocio, ser dueños de vuestro trabajo, ¿vale? Bueno, sin enrollarme mucho más aquí, ¿vale? Voy a pasar ya el testigo a mi compañero. Al final del webinar resolveremos dudas, pero bueno, él os va a presentar el constructor inteligente de documentos legales de Slango. Esta es la solución que nosotros tenemos desarrollada para la creación de documentos, que ya la tenemos disponible en nuestra plataforma, y os va a explicar paso a paso cómo funciona y para que vosotros también podáis entender y, digamos, aterrizar todo lo que os hemos contado. Bueno, ha sido un placer. Aquí os dejo con Gonzalo. Hola, buenas tardes. Vale, voy a mostraros el constructor de documentos. Volumen. Vale. Voy a mostraros el constructor de documentos que está hablando mi compañera Alicia. Os voy a hacer un caso de uso bastante sencillito. Vale, pues esta sería la pantalla inicial, ¿vale? Los documentos, bueno, tenemos tres apartados. Uno, no se ve nada, espérate. Compartir. Aquí debería verse ya, ¿no? Vale. Bueno, pues esta sería la primera pantalla. A ver, que me quite esto de aquí. Vale, la cual pues podéis ver, ¿no? Un apartado que es donde la gente pues, puede almacenar sus plantillas.
tienes los documentos recibidos, que es donde vas a ver los documentos que van rellenando los clientes a través de los formularios, y para generar un documento en blanco, ¿vale? Aquí tengo pues un listado de los últimos documentos que he ido yo generando, ¿vale? Rellenando. Nosotros aportamos la herramienta, no sé si lo ha comentado mi compañera Alicia, pero los documentos al final cada cliente aporta los suyos. Por lo general, a ver, nosotros podemos de hecho incluso echar una mano introduciendo los documentos que ya tienen, pero por lo que hemos visto, todo el mundo ya tiene unas plantillas predefinidas que además es donde aportan valor. Pues un año de experiencia, todas esas plantillas. Entonces, pues, lo único es aportamos la herramienta y a cada uno introduce sus plantillas. ¿Cómo funciona? Pues mira, aquí tenemos unas categorías pues con todas las plantillas ya dentro, ¿vale? Diferentes tipos de categorías. Veréis un popurrí un poco diferente, porque claro, como hago demostraciones a diferentes sectores, pues a cada uno pues igual le enseño un tipo de documento, ¿vale? Estas son las que he creado yo y aquí pues compartidas conmigo, pues porque se pueden compartir plantillas dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos que hacer un contrato mercantil. Por una primera parte, la herramienta lo que os va a ayudar es a la hora de construir lo que es ese documento, ¿vale? En vez de tener que ir a documentos antiguos para buscar, pues mira, tengo este documento que hice el año pasado para un tipo de cliente, pues voy a coger la misma plantilla y le voy a modificar un par de cláusulas para este año o lo que sea, ¿vale? Pues una primera parte, el constructor te ayuda a que eso sea mucho más rápido. En este caso, por ejemplo, digo, vamos a hacer un contrato mercantil de este año, ¿vale? Del 2023. Aquí veréis varios iconos, ¿no? Pues lo típico, pues lo puedes borrar, puedes descargar lo que es la plantilla para verla en PDF, puedes ir directamente al formulario. Esto muy interesante es para compartirlo. Si se trabaja en una infraestructura pues un poco más grande, que hay pues yo que sé, pues alguien, gente de la administración que es la que se dedica a enviar los formularios a los clientes y recoger todos esos documentos o las firmas. Pues ese tipo de usuario tiene acceso a la herramienta, pero simplemente acceso de lectura. Si hay alguien más senior con más años de experiencia, que es la persona que se dedica a redactar ese tipo de documentos, pues tiene acceso de escritura, ¿no? Y tú aquí, pues una vez lo tienes creado, puedes compartirlo. Tú le vas a compartir y dentro de tu infraestructura, pues simplemente tienes que poner aquí un nombre de alguien que trabaja en tu mismo trabajo, le compartes, tanto como lector o como editor, ¿vale? Y aquí lo puedo compartir con varias personas. Bueno, vale. Entonces, vamos al siguiente paso. Encontramos un NDA del año 2023. Vale, pues vamos a verlo. Le damos clic y aquí en la parte izquierda podemos ver el documento está construido con estas 4 cláusulas, ¿vale? Al final aquí cada uno, dependiendo del tipo de casos o el tipo de uso, hay gente que igual un documento es una cláusula y lo tiene todo separado por documentos. Cada bloque de textos es un documento. De hecho, tengo algunos acuerdo de confidencialidad de CA del 2022. Tú aquí le das a editar y ves que está todo el documento dentro, ¿vale? Hay gente que prefiere hacérselo así y hay gente que prefiere separárselo por bloques, ¿vale? Como el ejemplo que estoy mostrando ahora, ¿no? Esto es un documento, un NDA separado por bloques. Entonces, pues tiene una cláusula de inicio, una cláusula objeto, una cláusula de definición, duración, etcétera, ¿no? Entonces, tú si tienes que añadir más cláusulas al contrato que tienes que compartir o estás generando nuevo, pues busca simplemente las de NDA o aquí tienes todas las cláusulas que tienes tú almacenadas en la herramienta o con el buscador, como quieras, ¿no? Entonces, mira, pues voy a buscar las de NDA y me hace falta la cláusula de incumplimiento por el tipo de contrato que estoy haciendo. Simplemente la arrastras y la cláusula se mete dentro del documento, ¿vale? Y voy a quitar pues la de definición de información confidencial. Ya está. Pues ya tengo el documento creado. Tú al final aquí es arrastras y quitas las que quieres. Esto, como he comentado, son bloques de texto. Tú puedes tener una cláusula muy pequeñita, que en el botón de editar la puedes editar, o cláusulas pues, un poco más extensas. Esto, pues, como podéis ver, es un editor de texto. Le puedes poner un título, te dejas el bloque guardado, ¿vale? Le pones unas etiquetas para luego buscarlo y ya estaría. Se pueden traer puedes crear nuevos bloques o importar nuevos documentos. Tú creas un bloque nuevo. Bueno, aquí, pues, como he comentado, esto es un editor de texto. Lo que es muy interesante es que tú puedes importar documentos que ya tengas en Word. Entonces, tú le das a este botón, seleccionas el Word y aquí lo he importado, ¿no? Pues ya pues eso, me ha importado la plantilla, ya la tendría aquí. Entonces, esto que es un contrato de trabajo indefinido, pues vamos a ponerle este título. Y ponemos contrato de trabajo indefinido 2023, por ejemplo.
y me lo creo como bloque, yo ya lo tendría puesto para utilizarlo más adelante en algún otro documento o lo que quiera, ¿vale? Se pueden compartir los bloques también, siempre y cuando dentro de tu mismo dominio, de tu misma infraestructura, digamos. Una vez tienes esta parte hecha ya, que es la de ya tengo el documento generado, que esto pues se hace una vez. Tú el documento te lo creas una vez y luego ese documento lo utilizas recursivamente con más gente. Hay gente que se dedica expresamente a lo que es la redacción de documentos o construir el documento, pues esta parte pues puede ayudar más. La parte que más utilidad se ve que está dando a los clientes es la siguiente, que es, bueno, pues aquí veis una previsualización de lo que es el documento que he generado con las variables ya detectadas y aquí pues las cláusulas, que bueno, que la puedes reordenar, aquí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Vamos, una vez ya lo tienes confirmado y dices, vale, este va a ser el documento. Vamos al último paso, que es el de editar los campos y aquí pues hay un pequeño abanico de posibilidades, ¿vale? El primero es que el documento lo puedes rellenar desde aquí directamente, ¿vale? Etcétera, ¿no? Entonces veis que se van rellenando los campos en la parte derecha. No tiene mucho misterio. Otra opción es, le podemos importar un Excel. Si tienes que hacer este documento, lo tienes que rellenar de forma masiva pues para todos tus clientes o trabajadores o lo que sea, ¿no? Pues tú importas un Excel con todos esos datos que necesitas para rellenar este documento y te va a generar pues, tantos documentos como información tengas en el Excel de todos esos clientes o gente que tengas. O la tercera opción, que sería el formulario online. El formulario online, al final esto te genera un código QR y un link. El código QR, de hecho, lo podéis escanear si queréis. Te lleva directamente al formulario, ¿vale? Y el link también. Os voy a mostrar cómo es. Me copias el link, vas al navegador, ya digo, desde el teléfono también se puede, si compartes el formulario. La gente que tiene acceso a este formulario o a este link no hace falta que tenga cuenta en Slack. Esto cualquier persona externa puede acceder a los formularios, que es lo interesante. De hecho, se pueden insertar en vuestra propia página web. Podéis poner el formulario ahí. Si no queréis poner el código QR, con este código pues podéis poner los formularios en una web y directamente que os vayan llegando los documentos de la gente que los va rellenando. Os voy a mostrar, pues a modo de ejemplo, cómo es el navegador. Vamos a ir al formulario. Este sería pues el formulario. Esto es blanco, lo podéis editar. Cada uno le puede poner aquí su marca de agua o su cabecera de su empresa, etcétera. Entonces aquí es donde vendrían los clientes. Simplemente tendrían que venir aquí, rellenar estos datos, darle a aceptar los términos, enviar, y cuando le das a enviar en Slack se recibe directamente aquí en documentos recibidos, te van recibiendo los documentos de toda la gente que va rellenando esos formularios. Te evitas, pues te envío un email, relléname este Word y envíamelo de vuelta firmado. Al final no es un proceso que digas, ¡guau! Qué complicado, pero si piensas en pues, la movilidad de la gente, si alguien está por ahí, te voy a esperar que llegue a casa, me lo imprimo, lo relleno, lo firmo, te lo envío de vuelta y al final, pues según hemos visto, pues tienes que estar detrás de la gente para que te rellene un simple documento. Si tú le mandas un link o un código QR por WhatsApp o lo dejas en una web y dices, relléname esto, ya coges el teléfono, rellenas datos, le das a enviar y te olvidas. Si el documento requiere firma, después de rellenar los datos y darle a enviar, puedes ver una previsualización del documento antes de firmarlo, evidentemente, si no nadie va a firmar. Y luego firmas. La firma con el dedo, que os comentaba mi compañera Alicia, se firma con el dedo, se da a enviar y aquí en documentos recibidos, lo que decía, pues vas a ir recibiendo todos los documentos que te vayan rellenando los clientes. Otra cosa que te evitas es que nadie te haga una modificación en el documento. Si le envías un documento a alguien, pues depende del tipo de documento, si alguien te cambia alguna cláusula y te lo envía firmado, pues no tener que repasarlo, ¿no? Para asegurarte de que no te han cambiado nada. Pues aquí lo mismo. No tienes que... Es otro valor que aporta, ¿no? No tienes que comprobar que nadie te ha modificado nada porque el documento no se puede modificar. El documento se recibe aquí una copia que tú te descargas en PDF. Aquí tienes la opción de descargarte en PDF todos los documentos que te van llegando, o el mismo cliente, ahí está aquí, pues ya me sale para descargar el documento en PDF, rellenado y firmado, evidentemente. O el cliente, esto ya es a elección del que cree el formulario,
puede recibir otra copia. Entonces, nosotros por lo general, por lo que vemos, es una copia, lo reciben nuestros clientes aquí en documentos recibidos y la otra copia la recibe el usuario a su correo electrónico, que pone pues, una de las preguntas del formulario o al final, si lo quieren recibir en un correo, pues ponen el correo electrónico en el cual lo quieren recibir y se envía. También puedes gestionar tus formularios, por ejemplo, ¿cuántos formularios tengo abiertos? Depende de la cantidad de documentos que se vayan a manejar, ¿no? Si son muchos, pues aquí tienes todos los formularios que puedes tener tú abiertos, ¿no? Y si hay algún formulario que dices, este corto porque estamos fuera de temporada y no quiero que nadie me lo rellene, pues simplemente le das aquí, lo desactivas y te lo dejas desactivado. Y ese documento, aunque alguien vaya al QR o al link, nadie te lo puede rellenar, eso está bloqueado. Otra opción muy buena que te da es que tú te puedes descargar, si tú has compartido, no sé, un contrato de confidencialidad, un contrato para este año de prestación de servicios, de lo que sea. Aquí lo bueno es que aparte de que te hayan rellenado el documento y lo hayas recibido de vuelta, toda esta información está almacenada y la puedes descargar en un Excel. Entonces aquí en este botón te da la opción de, le damos al botón y ves, me descarga un CSV y en este CSV lo que voy a ver es la información de ese formulario de todas las personas que me lo han rellenado, ¿no? Entonces te va a generar un Excel básicamente con una columna que sea nombre, apellidos, DNI, fecha, cualquiera que sean los datos que se hayan pedido en el formulario y debajo todo el listado de toda la gente que ha ido rellenando ese formulario que a su vez genera un documento. Que esta herramienta también se puede utilizar para recolección de información. Si necesitas, por ejemplo, datos de clientes o de lo que sea, puedes generar un formulario web, que vayan tus clientes ahí, que lo vayan rellenando y luego tú automáticamente vas a venir aquí al formulario y dices, vale, quería la información de este formulario. Y descargas en un Excel toda la información que te han ido rellenando en los formularios. No, en este caso, por ejemplo, te da igual el documento que se genere, que al mismo tiempo se está generando un documento detrás, pero si lo quieres solo para recopilación de información, la herramienta esta también se puede utilizar. Además, según hemos visto, pues bastante versátil en el sentido de que pues igual se puede utilizar para pues eso, departamentos legales que trabajan mucho pues, con contratos de todo tipo, una inmobiliaria, un cliente nuestro es una academia, pues eso, que llegan los alumnos a inscribirse y siguen funcionando, toma el papel, rellénamelo, fírmamelo y dime a qué curso te vas a apuntar, etcétera, etcétera. Pues, con la cola que eso lleva. En la temporada alta pues se te junta la gente ahí y con la problemática de que un administrador que está ahí trabajando luego tiene toda la información en papel, pasarla al ordenador. Tan sencillo como ponerte un QR en la puerta, ir rellenando los formularios y que se vaya pasando todo aquí. Y pues más o menos esto sería todo. Si alguno quisiera alguna demo un poco más personalizada o nos quiere contar su caso de uso o cómo lo tendría, si le falta algún detalle o lo que sea. Nosotros trabajamos mucho con el feedback de la gente, yo creo que es básico. Pues nada, nos contactáis o preguntarnos o lo que queráis, ¿vale? Y os hacemos una demostración, lo acoplamos a vuestros casos de uso o lo que sea. Sentidos libres para lo que haga falta. No sé si mi compañera Alicia tiene que comentar algo más o lo tendrías claro ya. ¿Sí? Vale, muy bien. Pues voy a ver lo que queda por aquí, voy a dejar de compartir. Vale. Bueno, pues Juan, Eugenio, si tenéis alguna pregunta, adelante. Y si no, pues